Hola gente, ¿cómo andan? Mi nombre es Fede y el día de hoy vamos a hacer este bonito ejercicio donde nos informan que un ángulo alfa pertenece al tercer cuadrante y que el coseno cuadrado de alfa es igual a 3 cuartos. Y nos piden averiguar cuánto da la tangente de alfa. Bien, nada, espero que les guste, que lo disfruten, ¿sí? Y que compartan con gente que está ingresando a la facultad, que saben que les cuesta, ¿sí? Siempre este tipo de cosas ayuda. Y anímense a suscribirse, a proponer temas, ejercicios, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con ingreso a la facultad o secundaria, siempre los voy a intentar ayudarlos. Bueno, arranquemos sin más. Antes de ir directo de lleno al ejercicio, hay que recordar un poco de teoría. Sí, sé que es feo, sé que a la mayoría no le gusta, pero es muy importante. Vamos a dibujar la famosa circunferencia trigonométrica. Acá, vamos a hacerlo un poquito más grande y vamos a hacer esa bendita circunferencia. Espera un segundito, que a veces tengo esta circunferencia trigonométrica, ¿sí? Vamos a también ponerle un par de ejes. Vamos a suponer que esto que está acá va a formar parte del eje Y, perdón por la desprolijidad de la línea, tenemos como algo acá, ahí está. No es que va a salir súper derecha ahora, pero bueno, por lo menos la idea es que sea un poquito mejor. Tengo el eje X, el eje Y acá ahí, y tengo el eje X acá, eje X y eje Y. ¿Sí? Bien. Vamos a suponer también que sabemos que esta circunferencia, que tiene origen, el centro en el origen de coordenadas, tiene un determinado radio. ¿Sí? Y por cada punto que tenemos acá en el radio, ¿sí? Que van a estar equidistantes a su centro, tenemos un punto determinado que va a estar formado por la coordenada x1, que la tenemos aquí, y una coordenada y1, que la tenemos claramente aquí. Una coordenada, un punto cualquiera, 2 3 no sé, lo que sea. ¿Sí? No es importante el valor de x y el valor de y numéricamente hablando. Lo que sí es importante es que vamos a tener un punto. Bien, perdón. Sabemos, además, mis queridos amigos, que acá, en un color amarillo, tenemos esta longitud de x, que en este caso es positiva. ¿Por qué? Porque el valor de x1 está sobre el eje x y a la derecha. Y tenemos una determinada, si se quiere, altura, que va a estar dada por ese valor y1. ¿Sí? X1 y 1. Y acá vamos a tener un determinado ángulo. ¿Sí? Un ángulo alfa, si se quiere, del primer cuadrante. Bien, genial. Ahora, sabemos que en este caso, ¿sí? El seno, ese ángulo alfa del primer cuadrante, va a estar dado por el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Vamos a salir de acá que estoy molestando. Está cateto opuesto sobre hipotenusa. Sabemos además que en este caso el cateto opuesto va a ser la altura I1, ¿sí? Que es esta que tenemos aquí, sobre el radio, que es mi hipotenusa, que es esta que tenemos aquí. Suponiendo que el radio va a ser la distancia del centro de coordenadas a cualquier punto de la circunferencia, siempre va a ser positivo. Entonces, como I1 es positivo, y el radio siempre va a ser positivo, el seno de cualquier ángulo entre 0 y 90 podríamos decir que es positivo. Bien, ahora, incluso esto, si se acuerdan de la circunferencia trigonométrica, cuando iban midiendo las alturas, se decían que era radio 1,
y ahí obteníamos el valor del seno, ¿sí? Eso también lo tengo en uno de mis videos. Pero ahora lo que me importa es que ustedes entiendan conceptualmente que esta altura que está acá, ¿sí? Es positiva, ¿sí? De hecho, si suponemos que el radio es 1, el seno simplemente va a depender de la altura. Y a medida que aumente el ángulo, esta altura va a ir aumentando. Si nosotros hacemos, vamos a suponer, otro triángulo acá, lo que va a terminar disminuyendo es el cateto adyacente que tengo aquí, pero la altura va a aumentar, ¿sí? Y si disminuyo el ángulo, lo que va a aumentar es el cateto adyacente. Si el ángulo lo voy a tener por acá, esta altura va a disminuir, pero va a aumentar mi cateto adyacente. Bueno, ahí vemos que entre 0 y 90, cómo varía la función seno, si se quiere. Bien. Ahora, ¿qué pasa en el tercer cuadrante? ¿Qué pasa si yo me muevo, si se quiere, la misma distancia para este lado? Voy a tener, aunque en el dibujo no parezca, si se quiere, denme un segundito, el mismo triángulo. ¿Por qué? Porque los catetos, si yo me esfuerzo para que los catetos sean iguales, o sea, me muevo una cierta distancia para acá, pero ahora negativa, me muevo para la izquierda, y me muevo también para abajo, la misma distancia, una distancia I, uno, voy a obtener el mismo triángulo pero espejado. Y este ángulo que está acá va a ser el mismo. Este ángulo alfa va a ser el mismo que este, ¿correcto? Entonces, todo este ángulo que tenemos acá, denme un segundo, y va a ir de acá a acá, es el famoso ángulo del tercer cuadrante. Todo ese ángulo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Para nosotros trabajar con este tipo de fórmulas, vamos a trabajar con este triángulo agudo, con este triángulo rectángulo, que tiene este ángulo que es igual a este. Ahora, ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia, si bien numéricamente, sin tener en cuenta el signo, fíjense que el seno de ese otro ángulo también, obviamente, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y también va a ser I1, pero ahora I1 es negativo. El radio siempre es positivo. Entonces un número negativo sobre un número positivo, ese valor del seno me va a dar negativo. Numéricamente van a dar el mismo número, pero va a estar cambiado de signo. ¿Sí? Por eso es importante entender que, por ejemplo, en este tercer cuadrante, el seno de este ángulo va a ser negativo. Lo mismo va a pasar con el coseno, porque el coseno de ese ángulo que tengo ahí es cateto adyacente sobre hipotenusa. Ahora, fíjense, en el cateto adyacente es menos x1 ahora. Y mi hipotenusa es R. Va a dar un número negativo. Bien. ¿Por qué doy todas estas vueltas? Porque para averiguar la tangente, ¿sí? Nosotros sabemos que es cateto opuesto sobre adyacente, pero también hay otra función, o otra cuenta, otra fórmula, por así decirlo, que la tangente de un ángulo es seno de ese ángulo sobre el coseno de ese ángulo. Ahora, para poder determinar, averiguar este, vamos a tener que averiguar este y este. Bien. Ahora, nosotros sabemos que el coseno cuadrado de alfa es igual a 3/4. Esto lo sabemos por dato nada más. Bien. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Vamos a suponer, y esto pongámoslo en el ejercicio, en el examen, ¿sí? Supongamos, perdón por la letra, mi letra es horrible, que alfa, este ángulo alfa, va a pertenecer al primer cuadrante.
Vamos a hacer esta suposición, ¿no? ¿Qué pasaría si sabemos que alfa pertenece al primer cuadrante? Porque en el primer cuadrante todas las funciones trigonométricas van a dar positivas. Entonces, si esto es así, nosotros podríamos decir, sin lugar a dudas, empezar a despejar. Entonces, ¿qué decimos nosotros? En base a esto, podemos decir que el coseno de alfa, esta potencia que está acá, pasa como raíz. Entonces, el coseno de alfa nos va a quedar, distribuyo la raíz, y nos va a quedar que el coseno de alfa es 3, perdón, raíz de 3 sobre 2. Este es el coseno de alfa. Bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Sabemos que el coseno de alfa es raíz de 3 sobre 2, ¿sí? Pero si alfa pertenece al primer cuadrante. ¿A a qué cuadrante pertenece alfa, de acuerdo al problema que nos dan? El acuerdo al problema que nos dan, pertenece al tercer cuadrante. Y el coseno en el tercer cuadrante, como acabamos de ver acá, es negativo. Entonces, como alfa pertenece al tercer cuadrante, entonces el coseno de alfa de ese ángulo del tercer cuadrante es menos raíz de 3 sobre 2. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque si a ustedes les pidieran averiguar el coseno de alfa de ese ángulo, tendrían que poner esta respuesta y no esta. Si fuese en el cuarto cuadrante o en el primero, sería la parte positiva. ¿Por qué? Porque el coseno sería el cateto adyacente, que es este cateto, que es esta parte que está acá, que son todos los números positivos de x. ¿Sí? Es muy importante que tengan en cuenta esto. Sí, de hecho, en un examen se ha tomado que pedir, se averigüe cuánto vale el coseno, cuánto vale el seno, cuánto vale la tangente, sí, en el CBC, sí, de la UBA, si no me equivoco, y es muy típico que pongan esta respuesta en vez de esta. Y está mal el ejercicio. Bien, ahora vamos a averiguar el seno. Nosotros sabemos que, vamos a poner esto acá, esto nos va a quedar menos raíz de 3 sobre 2. Ahora vamos a averiguar el seno. Si me permiten, vamos a borrar esta parte y nos queda acá. Nosotros sabemos, o deberíamos saber, la función trigonométrica, la identidad trigonométrica fundamental, que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de un ángulo es igual a 1. Bien, el coseno cuadrado del ángulo yo lo tengo, me da 3 cuartos, lo tengo ahí marcado. Entonces me va a quedar que el seno cuadrado del ángulo es igual, perdón, más 3 cuartos es igual a 1. ¿Eso qué quiere decir? Por consiguiente, el seno cuadrado del ángulo alfa, esto que está sumando, pasa restando. Me va a quedar 1 menos 3 cuartos. El seno cuadrado de alfa es igual, 1 menos 3 cuartos es un cuarto. Por lo tanto, ¿sí? Podemos afirmar que el seno de paso como raíz, la potencia me va a quedar raíz de un cuarto. Entonces acá, ¿qué tenemos que decir? Si no le gustan, vamos a suponer que alfa pertenece al primer cuadrante. Si alfa pertenece al primer cuadrante, perteneciera al primer cuadrante, esto sería seno de alfa, quedaría igual a un medio. Por la raíz de 1 es 1 y la raíz de 4 es 2. ¿Sí? Entonces, acá que le están diciendo al profe, yo sé que si alfa perteneciera al primer cuadrante, el seno de ese ángulo es positivo, pues estoy aquí. Si el cateto opuesto
tiene valores positivos. Pero como estoy en el tercer cuadrante, el cateto opuesto va a tener valores negativos. Entonces, acá lo que tengo que decir es como alfa pertenece al tercer cuadrante, entonces el seno de alfa es igual a -1/2. Entonces acá vamos a poner -1/2. ¿Está bien? Y ahora sí, con su permiso, podemos dividir la tangente de alfa, como es -1/2 dividido raíz de 3 sobre 2, me va a quedar positivo. Entonces me va a quedar 1/2 dividido raíz de 3 sobre 2, porque los signos se cancelan, digamos. Si menos por menos es más. Por consiguiente, la tangente de alfa es 1/2 por 2 sobre raíz de 3. El 2 se va con el 2. Me queda que la tangente de alfa es igual a 1 sobre raíz de 3. Bien. Si yo esto multiplico y divido por raíz de 3, me va a quedar que la tangente de alfa, 1 por raíz de 3 es raíz de 3. Y raíz de 3 por raíz de 3 es 3. Y acá me queda lo que vale la tangente. Piensen que en este caso la tangente nos dio positivo. Y es correcto que sea positivo. Porque fíjense, ¿a qué es igual la tangente? La tangente es cateto opuesto, perdón, I1, que en este caso es menos I1, ¿sí? Sobre cateto adyacente. O sea, si representáramos matemáticamente la fórmula acá, ¿qué pondríamos? Fíjense, tangente de un ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto es menos I1. Y el cateto adyacente es menos X1. Menos por menos es más. Entonces me va a dar un número positivo. ¿Sí? Por eso es correcto que nos dé positivo. Entonces la tangente de alfa, de menos un segundo, ustedes ponen como resultado raíz de 3 sobre 3. Una cosa que no pidió en este ejercicio, y yo me hubiese encantado que lo hubiesen puesto, es de cuánto se trata el ángulo. ¿Cuál es el ángulo del tercer cuadrante? Entonces acá pueden agarrar cualquiera de los valores que les dio tanto el seno como el coseno. Pero como somos cuidadosos, vamos a decir lo mismo. Si alfa perteneciera al primer cuadrante, ¿cuál sería el alfa del primer cuadrante? Bueno, si el alfa perteneciera al primer cuadrante, ¿se acuerdan que habíamos dicho que, por ejemplo, el seno de ese ángulo alfa del primer cuadrante hubiese sido un medio? ¿Cuánto valdría ese ángulo del primer cuadrante? Es decir, ¿cuánto valdría este ángulo que tenemos aquí? Si ustedes se acuerdan, siempre que pongo estos videos de trigonometría, casi siempre menciono esta famosa tablita que les habrán dicho, porque además en este ejercicio no dejamos usar calculadora. Tenemos seno del ángulo alfa y coseno. Recuerden que tenían 30, 45, 60 y 90. Y además también, perdón, que acá me olvidé de poner, 0, 30, 45, 60 y 90. El seno de 0 sabemos que es 1. El seno de 30 es un medio. Raíz de 2 sobre 2, raíz de 3 sobre 2, y acá quedaría 1. Y acá es al revés. 1, raíz de 3 sobre 2, ¿sí? Raíz de
2 sobre 2. Es siempre, ¿ven? 1, un medio, raíz de 2 sobre 2, raíz de 3 sobre 2, 1, raíz de 3 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Es como que va disminuyendo, ¿sí? Un medio y acá cero. Entonces, fíjense, el seno en el primer cuadrante de un medio, me fijo acá, y me fijo que el medio lo tengo acá. ¿A qué ángulo pertenece? A 30 grados. Entonces, el ángulo del primer cuadrante es 30 grados. Pero ojo, ese es este ángulo que está acá. A mí me piden este. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a abstraernos de eso. Tenemos este ángulo, que yo sé que mide 30, porque acuérdense en que este ángulo que está acá es igual a este que tengo aquí. Y tenemos que hallar todo este ángulo que está acá. Entonces, ¿cuál es el ángulo total del tercer cuadrante? Y va a ser estos 180 grados más este pedacito. ¿Sí? Entonces el ángulo del tercer cuadrante va a ser 180 grados más 30 grados. Y ese ángulo del tercer cuadrante va a ser igual a 210. Si ustedes hacen el seno de 210, le va a dar menos un medio. ¿Sí? Bueno, gente, espero que se haya entendido, que no los haya mareado tanto. Cualquier consulta, no duden en escribirme. O si ven algún ejercicio similar que no les sale, me preguntan. ¿Sí? Y yo tratar siempre de explicárselo de la mejor manera posible. ¿Eh? Bueno, gente, nos vemos. Hasta la próxima. Chao.